Bueno, pues bienvenidos a todos una vez más los que acaban de llegar, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque están aquí y pues es precioso alabar al Señor, amén. Es precioso reconocer que Él es grande, que es poderoso, que Él es digno de ser alabado y exaltado y nos gozamos porque tenemos el privilegio de poder adorarle y poder bendecirle, amén. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? ¿Su corazón está listo? ¿Está dispuesto? Eso es bueno, amén. Pues vamos a abrir la palabra del Señor, seguimos en los evangelios, el evangelio de Mateo, estamos en el capítulo 10, veíamos el versículo 1 al versículo 15 la semana pasada, al versículo del 1 al 10 la semana pasada, pero de alguna manera está conectado el versículo 1 hasta el versículo 15. Y lo voy a leer todo para agarrar bien el contexto, por si alguien no estuvo aquí la semana pasada. El título de esta clase es Las instrucciones de Jesús. Las instrucciones de Jesús. La semana pasada veíamos enviados por Jesús. Y ahora hemos titulado Las instrucciones de Jesús. Amén. Y voy a leer así, acompáñenme a leer. Y vamos a leer, como les digo, del versículo 1, aunque ya lo vimos la semana pasada, hasta el versículo 15 ahora. Amén. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, que por sobrenombre es Tadeo, Simón el cananista, y Judas el Iscariote, el que también le entregó. Verso 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad gracia, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Verso 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se os volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Padre, gracias. En esta hora pedimos que bendigas tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, como para dar un poco de contexto, la semana pasada, ¿verdad?
Hablábamos de los 12 discípulos que después de pasar por un entrenamiento por Jesús, donde estuvieron siguiéndole constantemente día con día, oyendo sus enseñanzas, viendo sus prodigios y sus maravillas, pues habían, ¿verdad?, aprendido de Jesús muchas cosas. Pero ahora llegaba el tiempo en el cual tenían que poner en práctica lo que habían aprendido. Amén. Y entonces dice la palabra que Jesús los envió a predicar, a decir que el reino de Dios se había acercado. Amén. Entonces también vimos que los manda Jesús, y no solamente les manda, dice que les dio autoridad. La misma autoridad, el mismo poder que Jesús, ¿verdad?, había demostrado ante las multitudes, echando fuera demonios, sanando enfermos, haciendo milagros, ¿verdad?, prodigios delante de todos. Esa misma autoridad y ese mismo poder le dio, ¿verdad?, a sus discípulos para ir y compartir el evangelio y dar testimonio de que ellos iban de parte de Jesucristo. Amén. Entonces, vimos eso, ¿verdad? Entonces, ahora, vimos también que Jesús los había mandado a una misión específica. Y esa misión específica, ¿verdad?, les requería que no se detuvieran en cualquier lado a predicar el evangelio, sino que fueran directamente al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas, ¿verdad? Él dijo, en esta ocasión, ¿verdad?, necesito que se concentren solamente en las ovejas perdidas de Israel, que está hablando los judíos. No paren, ¿verdad?, en las ciudades donde están los gentiles, no paren donde están los samaritanos, sino específicamente necesito que vayan y prediquen el reino de Dios, que el reino de Dios ha llegado al pueblo de Israel. Amén. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, también, hermanos, otra cosa que yo he visto al estar leyendo y meditando aquí en esta palabra que acabamos de leer, es que no fue, ¿verdad?, lo único que les mandó, sino después de decirles eso, dice que también les dio instrucciones. Ahí lo vemos en el versículo 5, que les dio instrucciones. Y las instrucciones, hermano, que da Jesús aquí no son sugerencias, sino son mandatos, son mandamientos que Él les estaba dando, ¿verdad? Les estaba diciendo que al ir a hacer su voluntad, a lo que le estaba mandando Él quisiera, ellos tenían que seguir exactamente lo que Él estaba diciendo que hicieran. Y vimos, ¿verdad?, que les da instrucciones que no vayan a los gentiles, que no vayan por los samaritanos, sino vayan directamente a las ovejas perdidas de Israel. Pero también vemos del capítulo 11, del verso 11 al 15, que les da más instrucciones, qué deben de hacer, qué deben de buscar, dónde se deben de hospedar, ¿verdad? Le da todas esas instrucciones, y esas instrucciones que Jesús le está dando no son sugerencias, sino son mandamientos que ellos deben de seguir exactamente como Él está diciendo. Amén. Entonces, no solamente les dio una misión específica, sino también entonces vemos que les dio instrucciones específicas que ellos tienen que seguir. Amén. Ahora, ¿qué nos deja ver esto? Dios es un Dios que le importan todos los detalles, hermano. Y por eso Dios se toma el tiempo para dar sus instrucciones. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Vemos que cuando Dios mandó a su pueblo, a los líderes, a que hicieran algo, vemos, a veces hasta nos cansamos de leer todos los detalles que Dios les dio las instrucciones. Y para nosotros muchas de esas instrucciones a veces no tienen sentido, pero para Dios eran importantes. Y el pueblo debía de seguirlas al pie de la letra si querían, ¿verdad?, que Dios estuviera bien con ellos. Y eso nos demuestra que para Dios los detalles, todo lo que nos dice es importante, hermano. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender, analizar, comprender, porque es para nuestro propio bien, amén. Entonces, vimos algunas de esas instrucciones, como digo, la semana pasada, ¿verdad? Del verso
11 al 15. Y ahí podemos ver, hermano, lo voy a leer otra vez del verso 11 al 15 para que vea. Dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, dice, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno os recibiere, no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, hermano, vemos todo eso. Y vemos una descripción de instrucciones del versículo 11 al 15. Pero hoy, hermano, no me voy a concentrar en lo que Jesús quiere decir en cada una de esas instrucciones del verso 11 al 15. Es importante, pero hoy no me quiero concentrar en eso. Lo vamos a dejar para la semana que viene. Hoy, hermano, yo quiero hablarte de un principio bíblico que yo puedo ver aquí, que es muy importante que tú y yo entendamos, hermano. Ese principio bíblico es fundamental para todo verdadero seguidor de Cristo. Si tú te dices seguidor de Cristo, si te dices conocerle, si te dices amarle, este principio, hermano, es fundamental para todo. Y es importante que lo veamos y que lo entendamos. ¿Cuál es ese principio? Es el principio de la obediencia a lo que Dios nos manda hacer. Es el principio de la obediencia a lo que Dios nos manda hacer. Porque podemos pasarlo y enfocarnos en los otros detalles que también son importantes. Pero algo fundamental, algo base para tu bienestar y para mi bienestar y para tener una relación correcta con Dios es entender, hermano, este principio de la obediencia. Porque, hermano, es importantísimo para todos. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que este principio es tan fundamental, ¿verdad? Tan importante para todo creyente, pero tristemente, hermano, se le ha restado importancia en nuestros días, se le ha restado importancia, y no vamos a decir la gente que no conoce a Cristo, no vamos a decir la gente que no está alabando a Dios, porque ellas sabemos, hermano, que ellos están viviendo, ¿verdad?, a su forma de vivir, a su manera de creer, y a Dios lo tienen a un lado. No, estamos hablando de la iglesia, del pueblo de Dios, hermano, de aquellos que confiesan amar a Cristo Jesús y tenerlo como su Señor y Salvador. Tristemente le han restado importancia en nuestros días, hermano, entre el pueblo cristiano. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué se le ha restado importancia a la obediencia a Dios, hermano? ¿Por qué cree usted? Por falta de temor reverente a Dios y por falta de amor a Dios. Sí, así de sencillo, hermano. Se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido ese amor a Dios. Y sí dice la Biblia que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría, hermano, por la maldad, ¿verdad? Y tristemente como iglesia nos hemos conformado a este mundo cuando Romanos nos dice: no os conforméis, no se acoplen, no hagan lo que el mundo hace, no piensen como ellos piensan. Pero tristemente el mundo ha entrado a la iglesia en vez de la iglesia ir al mundo a hacer lo que tiene que hacer. Y por la falta, hermano, de temor a Dios, por la falta de amor a Dios, hermano, se ha menospreciado la importancia de la obediencia a toda la palabra de Dios, hermano. Y eso es lo que yo podía ver, lo que Dios trató en mi vida. Y aunque quería seguir la lección, ¿verdad?, Dios puso esto en mi corazón y pienso que es importante para mí y es importante para ti y es importante para todo verdadero creyente, hermano. Porque podemos saber toda la Biblia, pero si no obedecemos, hermano, de nada sirve. De nada sirve, hermano. Entonces, existe entre la iglesia, hermano, en el pueblo de Dios, una frialdad espiritual y una falta de amor a Dios en nuestros días, hermano, que desobedecer a Dios y desobedecer lo que Él nos manda ya se hizo como algo normal, como algo que es ok.
No pasa nada. Porque hay una frialdad, hermano, espiritual y una falta de amor verdadero a Dios. Nos hemos vuelto insensibles a la voz del Espíritu Santo. Y de continuo como cristianos, hermano, ¿verdad? Entristecemos al Espíritu Santo porque nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Nos negamos a obedecer lo que Él nos manda. Eso es exactamente, hermano, lo que tú y yo estamos haciendo cuando no seguimos sus instrucciones, cuando no hacemos lo que Él nos manda hacer y decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Eso es algo que, hermano, se ve tanto en la iglesia en estos días. Cada quien quiere vivir el evangelio a su manera. Pareciera que cada uno tenemos un diferente Dios con diferentes mandamientos. Cada uno quiere seguir a Dios a su propia manera. Imagínense los apóstoles yendo, recibiendo el poder y cada uno, en vez de seguir las instrucciones de Jesús, hacer lo que quiere. Imagínense. Las instrucciones, hermano, de Dios no son sugerencias, son mandatos que requieren obediencia, hermano. Y por eso este principio de la obediencia es fundamental, hermano, para todos nosotros. Fundamental. No es lo que sabes, es lo que obedeces. No es cuánto sabes, es cuánto obedeces la palabra de Dios. ¿Qué es un principio? Un principio, si lo buscas en el diccionario, es una regla, una norma que dirige las acciones de los seres humanos, lo cual tiene el carácter general y universal. O sea, es un patrón de comportamiento que rige la forma en que las personas deben actuar. Son reglas que buscan mantener el orden en la sociedad. Eso es un principio. Por ejemplo, ¿verdad? El respeto a los demás. Es un principio que ayuda a mantener la paz. Pero de acuerdo a la Biblia, ¿qué es un principio bíblico? Un principio bíblico es una verdad fundamental y perdurable que se encuentra en la Biblia y que sirve como guía para la vida y las decisiones de los creyentes. Pero cuando se hacen a un lado este principio tan fundamental, tan importante, hermano, el creyente vive como quiere, hace lo que quiere. Y el mandato de Dios se queda a un lado. Es fundamental, o sea, es una verdad de máxima importancia. La obediencia ocupa una importancia, hermano, de lo más grande. Es perdurable, o sea, es una verdad que no cambia, que dura para siempre, que es eterna, que es inconmovible, hermano. Ese es, ¿verdad?, el principio de la obediencia. Y es un fundamental. La obediencia es un principio fundamental tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ustedes saben, en Deuteronomios 28, Dios les dice cuáles iban a ser los beneficios de la obediencia. Y si tú obedeces, va a ser esto, esto, esto y esto. Y pone una lista de bendiciones que va a pasar a tu vida. Yo voy a estar contigo, yo voy a pelear contigo, yo voy a bendecir tu familia, yo voy a bendecir tu trabajo, yo voy a prosperarte, yo voy a estar contigo. Pero también vemos, ¿verdad?, lo que va a pasar si desobedeces. Dios no va a estar contigo. Las maldiciones van a venir sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo. Porque así es de grave la desobediencia ante Dios, aunque nosotros la hemos minimizado. Las instrucciones bíblica no es solamente para darnos conocimiento, hermano, intelectual de la voluntad de Dios. O sea, obviamente es importante estudiar, es importante conocer la palabra de Dios. Es importante informarnos intelectualmente para después llevarlo a nuestro corazón, para saber qué quiere Dios de nosotros. Pero su fin, hermano, es que lo obedezcamos. Muchos en estos días se jactan de cuánto saben, es un peleadero. Todos quieren tener la verdad, pero lo malo es que están desobedeciendo lo más mínimo de la palabra.
El conocimiento de la voluntad de Dios, hermano, la instrucción de Dios tiene el fin, ¿verdad? Que obedezcamos y practiquemos tal y como se nos manda que hagamos, hermano. Tal y como incluye todo lo que Dios indica hacer, no solo una parte de la palabra de Dios, no solo una parte de los mandamientos, no solamente lo que yo quiero hacer. Es todo, hermano. Todos los detalles de las instrucciones de Dios en su palabra son importantes. Pero tendemos, desgraciadamente, a tomarlos en poco. Algunos de nosotros solo obedecemos, ¿verdad?, que lo que nosotros consideramos importante, conforme a nuestra propia opinión. Nos creemos más sabios que Dios. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa actitud? Esa actitud solamente revela una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Falta de temor a Dios y falta de amor. Eso es lo que está revelando nuestra actitud de desobediencia. Falta de temor a Dios, porque hemos perdido el temor reverente. No se trata de un temor que me va a destruir, un temor reverente. Y falta de amor. Vaya conmigo a Juan 14, verso 21 al 24. Juan capítulo 14, 21 al 24. Dice, el que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice ahí? El que dice, yo le conozco, el tal que, y la verdad no está en él. Es lo que la palabra de Dios dice. No me lo estoy inventando. Es lo que la palabra de Dios nos dice. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no es suficiente decir, Señor Dios, yo te amo. Es necesario demostrar ese amor por medio de la obediencia. Pero pastor, yo sí amo a Dios. Dios conoce mi corazón. Yo siento en mi corazón que sí lo amo. Yo pienso, ¿verdad?, que Él no se fija en los detalles. Él sabe que soy débil. Dios es amor. Dios me entiende. Él no me juzga. Eso es lo que cruza por nuestra mente. Eso es lo que el diablo nos hace pensar. Pero ¿se acuerdan ustedes de Saúl? Ahora, hermano, pero eso es en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Se acuerdan de Saúl? Cuando Samuel se acercó a Saúl, le dijo esto: está atento a las palabras de Jehová. O sea, pon atención a lo que te voy a decir, porque es importante. Esto que te voy a decir es algo que Dios está ordenando. Son instrucciones que tú tienes que seguir para que Dios esté contigo. Dice, destruye, vas a ir a pelear contra los amalecitas, pero destruye al rey Amalec, destruye toda la gente, destruye los hombres, las mujeres, los niños, los animales, destruye todo. Yo te los he entregado. Pero Saúl, ¿qué hizo? Sintió en su corazón
y pensó que no había problema con Dios si no mataba al rey. Y dice, pues no voy a matar todos los animales, voy a agarrar nada más lo mejorcito de todos ellos. Al cabo que voy a usar unos para sacrificarlos a Dios. Y con eso todo está bien. Lo voy a adorar. Voy a escoger uno de esos que no maté y los voy a usar para sacrificar esto y voy a adorar a Dios. Y ya. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nos contesta eso, ¿verdad? Lo que Dios espera de nosotros. Vemos la desobediencia de Acán. Dios dio instrucciones, José dio instrucciones al pueblo. El Señor les había entregado ya Jericó, iban a caer las paredes y ellos iban a entrar y derrotar a todos. Y se les dio instrucciones de qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Siguieron, ¿verdad?, al pie de la letra y den tantas vueltas y vayan 7 sacerdotes y tienen que hacer esto y esto es por delante y esto es por atrás y gritan y van 6 días y al 7º día háganlo 7 veces y van a caer, y todo cayó cuando se siguieron las instrucciones de Dios. Pero había alguien que se le dijo, ¿verdad?, a todo el pueblo que no hicieran, y él lo hizo, ¿verdad? ¿Y sabe qué pensó por su mente? ¿Qué es un mantito babilónico? Es una cosita chiquita, de tantas cosas, un mantito babilónico. ¿Qué es poquita plata y oro? No pasa nada. Dios está con nosotros, somos su pueblo, Él nos ama, no pasa nada. ¿Pero qué pasó? Su desobediencia le afectó no solamente a él, sino al pueblo. Trajo derrota, fueron a pelear después, fueron avergonzados y varios murieron por la desobediencia de este hombre. Y no solamente pasó eso, le costó la vida a él y a toda su familia. Murieron apedreados, porque él pensaba que algo poquito, no pasa nada, no tengo que seguir todo lo que Dios me manda, con que yo pienso que. Y es lo que sucede muchas veces con nosotros. Pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en la gracia. Sí, estamos en la gracia. Tal vez no nos cueste la muerte física. Tal vez no seamos desechados por Dios como lo fue Saúl, si somos sus hijos en verdad. Pero ¿qué tal nuestra vida espiritual? Viviendo una vida espiritual derrotada constantemente, lejos de la comunión, de la presencia de Dios, una vida sin propósito, sin la libertad, sin el gozo de la salvación que Dios te dio, sin la bendición de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Y todo por qué? Porque insistimos en querer hacer las cosas a nuestra manera, ignorando las instrucciones de Dios en su palabra. Hay tantas cosas que Dios nos dice que nosotros como hijos de Dios debemos de obedecer. Pero a veces ni las más sencillas queremos obedecer y las vemos como insignificantes. El Señor manda que como pueblo de Dios busquemos la unidad. Y hacemos lo contrario. Solo andamos buscando, ¿verdad?, altercados con los demás, estar en desacuerdos. Y por eso hay divisiones en las iglesias, por eso no se trabaja junto, porque uno lo quiere hacer de una manera, otro lo quiere hacer de otra manera. Yo pienso así, yo pienso allá. Y lejos de obedecer este mandato de Dios de como pueblo guardar la unidad. Porque esa fue la petición de Jesús, que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Y es un mandato, pero lejos de buscar eso, ¿verdad?, andamos
buscando la primera oportunidad para salir en desacuerdo, para no hacer nada y decir, no, yo me hago a un lado mejor. Dios nos manda a que nos perdonemos unos a otros, hermano. Y dice, si alguno tiene alguien contra algo contra alguien, deje su ofrenda en el altar y vaya y póngase a cuentas y después regrese. Pero no, tenemos cosas en nuestro corazón contra nuestro hermano, con todo mundo, y yo vengo todavía a ofrecer a Dios mi ofrenda, a levantar mis manos, a pensar que le estoy adorando, ignorando lo que Él me está mandando, que primero me ponga cuentas, que primero, ¿verdad?, perdone y pida perdón. Porque para mí ya no es importante, no, eso yo creo que Dios no. Ámense, dice, unos a otros. Pero ¿cómo voy a amar a mi hermano si no quiero ir ni a la iglesia? Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo voy a ver a mi hermano si ni siquiera es una prioridad? ¿Cómo lo voy a aprender a amar si ni siquiera es una prioridad para mí ser fiel a la iglesia? Voy cuando yo quiero, cuando me queda tiempo para Dios, porque Dios es un segundo lugar para mi vida. ¿Cómo voy a amar a mi hermano? No, pues mejor de lejos, porque en cuanto yo hablo con él me saca el coraje, ¿verdad? Dice, oren. ¿Ustedes creen que es una sugerencia? Es un mandato que Dios nos está dando, que oremos. Pero no queremos llorar. No queremos ir a las reuniones de oración. ¿Y sabe qué refleja eso? Que su oración individual también es muy pobre. Porque si usted tuviera una oración, ¿verdad?, como debe de ser en su vida íntima, lo llevaría a juntarse a orar con el pueblo de Dios, porque ese es otro mandato que Dios nos está dando. Prediquen el evangelio, lleven las buenas nuevas. No, pues es que eso no es para mí, es para ciertas personas. Es un mandato, nos ha comisionado a hacer eso. No tengo tiempo, Dios sabe, no tengo tiempo. Apenas me alcanza el tiempo para mí. Búsquenme de todo su corazón. Pero el corazón está lleno de todo menos de Dios. Todo es más importante que Dios para mi vida. Dice, rindan sus vidas, santifiquen sus vidas, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, imiten a Dios. Anden como es digno de Él. Pero ¿cómo va a ser posible eso si yo no obedezco las instrucciones que Dios me dé en su palabra? Hermano, pero yo pienso que eso no es tan importante, hermano. Lo importante es mi relación con Dios. Déjame decirte que nadie puede tener una sana relación con Dios si no obedece lo que Él manda. Te estás engañando a ti mismo. No puedes obedecer a alguien que no, ¿verdad?, te preocupas en comprender y conocer su carácter, cómo Él es de verdad. Te pasas tan ocupado con todo, menos en conocer a Dios. ¿Y cómo tú vas a tener una relación con alguien que ni siquiera entiendes cómo es? No conoces su carácter. ¿Cómo? ¿Cómo vas a estar motivado a obedecer a alguien que no conoces, que no entiendes, que no amas, que no temes? Pastor, pero yo sí sé cómo es Dios. Yo lo conozco. Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. ¿Le conoces? ¿Te conoce Él a ti? Son preguntas que tenemos que hacernos, hermano. Son preguntas que tenemos que hacernos.
Vaya conmigo a Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, verso 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declaré: ¿nunca qué? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Nos conoce Dios? ¿Te conoce Dios? Pregúntate. Obviamente, hermano, la salvación no es el resultado de nuestra obediencia a Dios. Quiero dejar eso bien claro, porque entonces sería por obras. Y la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesús. Entonces, la salvación no es el resultado de tu obediencia y mi obediencia, pero nuestra obediencia sí debe ser el resultado de nuestra salvación. ¿Entendiste eso? Nuestra salvación no es resultado de nuestra obediencia, pero nuestra obediencia sí es resultado de nuestra salvación. Debe ser resultado de nuestra salvación si verdaderamente somos salvos y estamos en Cristo. Y aunque, hermanos, sabemos que en esta vida nunca vamos a llegar a una perfecta obediencia a Dios, porque es la realidad, estamos en esta carne pecaminosa. Aunque esa es la realidad, que nunca vamos a llegar a la perfección de la obediencia durante estemos en esta vida, eso no es una excusa para ser negligente en la obediencia a lo que Dios nos manda. Porque de repente viene el diablo y te engaña y tú le crees la mentira. Bueno, pues como es imposible, pues como que doblas tus manos y ya te conformas. Y lo haces algo, ¿verdad? Como normal. El que dice tener una relación con Dios Padre a través de su fe en Cristo, como Cristo Jesús como su Señor y Salvador, debe desear y buscar obedecer todo lo que Dios nos manda hacer en su palabra. Debe. A veces no lo vamos a lograr, pero debe haber ese deseo. Y ese deseo te debe llevar a una acción. Y es buscar obedecer lo que Dios te manda hacer en su palabra. Salmo 119, verso 18. Salmo 119, verso 18. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice el salmista. Está él orando y está pidiéndole a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, de tus mandamientos, de tus instrucciones, Señor, de tus ordenanzas. El salmista aquí expresa su deseo y le pedía a Dios que le permitiera ver y comprender sus mandamientos, los cuales había él comprendido, había entendido que eran para bendición de su propia vida. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta entender, que seguir los mandamientos de Dios es para nuestro beneficio, es para tu bien. Dios sigue siendo Dios, no le va a pasar nada si no obedecemos. Y el salmista había comprendido que en obedecer los mandamientos de Dios estaba su bendición, estaba el bien para su vida. Y por eso le pide a Dios y deseaba que abriera sus ojos, su entendimiento, para poder entender lo que él estaba mandando y poderlo vivir. Porque él entendía que le iba a ayudar, le iba a beneficiar. Él entendía que la instrucción de Dios en su palabra no es una sugerencia, sino son órdenes que Dios da para que sean obedecidas. Ahí mismo, Salmos 119, verso 4, dice: tú, Señor, encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Sí entiende eso? Tú encargaste, ¿qué dice? Tú mandaste que sean muy guardados
tus mandamientos. O sea que entonces, ¿dónde está el pensamiento de que Dios entiende, de que Dios no hay problema, de que poquito aquí no? No, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. O sea, que nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente lo que tú nos mandas a hacer. Cuidadosamente, detalladamente, lo que tú nos mandas a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué Dios demanda obediencia? Ahí mismo en el 119, verso 1. Dice que, bienaventurados que los perfectos de camino, los que andan ¿en qué? En la ley, en sus mandamientos, bienaventurados. O sea que lo que está diciendo aquí es, felices los que obedecen las instrucciones que Dios da. Felices los que obedecen sus mandamientos, los que deciden caminar en obediencia a Dios. Felices. Y vienen las preguntas a nuestra vida. Entonces, ¿por qué no experimento en mi vida la bendición, la victoria, la vida abundante que Dios promete a sus hijos? ¿Por qué no la experimento? ¿Por qué? ¿Por qué no veo el poder y la autoridad que Jesús da a sus seguidores? ¿Por qué no veo la gloria de Dios en mi vida? ¿Por qué? Nos debe llevar a meditar. ¿Hemos menospreciado la importancia de la obediencia a todo lo que Dios nos manda? Obedecer a Dios, hermano, no se trata solamente de obedecer el mandamiento: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no codiciarás. Hermano, se debe obedecer eso, pero eso no es todo. Hay mucho más que obedecer. Oh, pues yo con que no mate a nadie, yo con que no robe, pues lo demás no importa para Dios. No, estás equivocado, sí importa. Y Dios está viendo cada acción tuya, cada movimiento, cada decisión. Lo está viendo. Y lo está tomando en cuenta. Obedecer a Dios, hermano, implica obedecer todas sus ordenanzas, seguir todas sus instrucciones, por muy insignificante que ellas parezcan, hermano. La obediencia, hermano, ¿qué pasa? La obediencia da evidencia de la fe que le tenemos a Dios. ¿Tú dices que crees en Dios? Tu obediencia va a demostrar tu fe. Si no, solamente es de la boca para afuera. Tu obediencia. La obediencia requiere, hermano, la entrega de la propia voluntad de uno a la voluntad de Dios, la cual es una manifestación verdadera de adoración. ¿Quieres adorar a Dios tú? ¿Quieres que Dios se complazca con tu adoración? Obedécele. Obviamente que a Dios le gusta que cantemos, que le adoremos, que hacemos nuestras manos, que aplaudemos. Dios le agrada con eso. Pero ¿sabes cuál es la adoración que llega al corazón de Dios, que toca su corazón? Es tu obediencia. Esa es la mayor adoración que tú y yo le podemos dar a Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pablo, hermano, iba camino a Damasco. Él llevaba en su mente solamente perseguir a los cristianos, llevarlos a la cárcel. Y no le importaba si tenían que morir, lo que tenían que pasar. Él llevaba eso en su mente y en su corazón. Pero ¿qué pasó? La Biblia nos narra que tuvo un encuentro con Jesús. Un encuentro verdadero. Donde ahora, hermano, cambió su corazón, cambió su manera de pensar y se rindió completamente a Jesús. ¿Y qué le dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Completamente rindió su voluntad, rindió sus propósitos, rindió sus pensamientos. Todo lo que había sido su vida, para lo que él vivía, lo rindió a la voluntad de Dios y le dijo: ¿qué quieres que yo haga ahora? Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer.
La fe, hermano, la adoración y el amor a Dios están conectados directamente con la obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Yo no puedo decir que tengo fe en Dios, yo no puedo decir que adoro a Dios, yo no puedo decir que amo a Dios si no estoy obedeciendo. Por eso es que el principio de la obediencia es fundamental para todo verdadero creyente. Fundamental. Están con la fe, la adoración y el amor a Dios está conectado directamente con la obediencia a lo que Él nos manda. La obediencia demuestra confianza, ¿verdad?, en la sabiduría y en el perfecto plan de Dios. Cuando yo me dispongo a obedecer a Dios, le estoy diciendo: Dios, yo creo que tú eres más sabio que yo creo que tú sabes más que yo. Cuando yo me dispongo a obedecer a Dios, ¿verdad?, le estoy diciendo: yo creo que tu plan perfecto es mejor que el que yo tengo. Porque tú ves mañana, pasado, el próximo año, tú sabes todo, el principio y el final. Yo no sé nada. Yo solamente me dejo llevar por mis emociones, por mis sentimientos, pensamientos, por lo que veo. Pero Señor, yo creo, confío que tu plan es mejor para mí. Eso hacemos cuando nosotros nos decidimos a obedecer lo que Él nos manda. Ahora, la obediencia no se obtiene de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que te va llamando, que te va llevando al crecimiento espiritual. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Quieres crecer en obediencia? Pues disponte a obedecer lo que Él te dice, por muy pequeño e insignificante que tú pienses que eso es. Decídete a hacerlo. Y vas a crecer espiritualmente, vas a conocer más a Dios, vas a experimentar su gloria, vas a gozar de esa vida en abundancia. Dice, el diablo vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia, dice. Pero ¿por qué no la vemos muchas veces? Porque quiero vivir a mi manera. Porque yo decido qué obedezco y qué no obedezco. Y eso trae consecuencias, hermano. Jesús mismo es un ejemplo de obediencia. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se hizo obediente. ¿Qué dijo Él cuando estaba, verdad, orando? Que sabía que su hora se había llegado en su humanidad, verdad. Él sentía la agonía y sudaba sangre. Pero ¿qué dijo? Padre, no se haga mi voluntad, sino la. ¿Qué es eso? Es obediencia. Obedecer a Dios no es fácil. Obedecer a Dios no es fácil. No te estoy diciendo que es fácil. Tienes que decidirte y poner toda tu confianza en Él. Y creer que Él es fiel. Y que Él es Dios. Porque si no creemos que Él es Dios Todopoderoso, entonces no podemos confiar en Él. ¿Dónde se encuentra tu vida en la obediencia a Dios en estos momentos? Te quiero preguntar, es una pregunta. ¿Dónde se encuentra tu vida en la obediencia a Dios en estos momentos? Otra pregunta, ¿deseas y buscas conocer y comprender sus instrucciones para obedecerlas? ¿O ya las lees o cuando tengas tiempo, cuando puedas, pero no hay un deseo de buscar y conocer, ¿verdad?, y comprender las instrucciones que Dios tiene para tu vida, para aplicarlas en tu diario vivir? Otra pregunta, ¿tu forma de vivir demuestra amor y fe a Dios? ¿O te has vuelto insensible a la voz del Espíritu Santo y vives una vida cristiana a tu manera, a como tú crees? E ignoras lo que Dios te manda obedecer. Y lejos de imitar a Dios, ¿verdad?, actúas y piensas como aquellos que no conocen a Dios. Así actuaba el pueblo de Israel también. Así actuaba el pueblo de Israel. Y Dios continuamente lo llamaba a que se volviera, a que saliera de ese pensamiento, que obedeciera sus mandamientos.
Vaya conmigo ya para terminar a Jeremías 6, 16 y 17. Jeremías 6, 16 y 17. Amén. Jeremías 6, capítulo 6, versos 16 y 17 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Verso 17, pues también sobre vos, dice, puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. O sea, ¿qué estaba diciendo aquí el profeta? Dios a través del profeta al pueblo de Israel. Deténganse un momento, examinen por dónde van, reconozcan que se han desviado del camino correcto y vuélvanse a Dios, caminen con Él. Cuando ustedes hagan esto, van a encontrar la satisfacción y el descanso para sus almas. Pero ¿qué pasó? El pueblo dijo, no queremos ir, no queremos escuchar. No quisieron reconocer, no quisieron arrepentirse, no quisieron obedecer a Dios. ¿Y qué vino después de eso? La destrucción a sus vidas, la destrucción a Jerusalén, porque ellos no quisieron obedecer lo que Dios les mandaba que obedecieran. ¿Qué vas a hacer tú? Tú eres el único que te conoces. Y Dios. ¿Vas a reaccionar como el pueblo de Israel, que se negó a examinarse, que se negó a reconocer? Tú conoces cada área de tu vida, tú conoces exactamente. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decidir arrepentirte? ¿Vas a decidirte seguir las instrucciones, verdad, que Jesús nos da, sus mandamientos? ¿O vas a decidir seguir viviendo a tu manera? Al cabo que Dios es amor. Tengamos cuidado con eso, hermano, porque el pueblo de Dios está muy engañado con eso. Y obedecer es lo mejor. Amén. ¿Quieres tú estar en una relación correcta con Dios? ¿Quieres experimentar el amor de Dios? ¿Quieres experimentar su presencia? ¿Quieres ver su gloria? ¿Quieres sentir su paz? ¿Quieres que Él vaya delante de ti peleando las batallas? Disponte a obedecerle. No tomes en poco sus mandamientos. Teme al Señor. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre. Primero que nada, Señor, queremos pedirte perdón. Queremos reconocer nuestro pecado. Queremos reconocer nuestra desobediencia, Señor. Hemos tomado en poco tus mandamientos. Hemos hecho las cosas a nuestra manera de creer, de pensar. Nos hemos resistido a rendirnos, Señor, de rendir nuestra voluntad a que tu voluntad se haga en nuestras vidas, Padre. Te pedimos perdón en esta mañana, Dios mío. Pedimos que tengas misericordia de nosotros, Padre. Pedimos, Señor, que rompas las cadenas, las ataduras y el engaño, Señor, que nos han llevado a estar en esta situación, Padre. Porque muchas veces estamos aquí sentados en la iglesia, pero en nuestro corazón hay mucha desobediencia en muchas áreas, Padre.
Pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos permita ver, nos permita reconocer, nos ayude, Señor, a arrepentirnos con todo el corazón, Padre, y nos ayude a desear obedecerte, a desear hacer tu voluntad, a desear buscarte con todo nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo nos ayude a no conformarnos, a no tomar como normal, Señor, la desobediencia. Ayúdanos, Padre, a humillarnos delante de ti. No permitas que nuestra desobediencia nos alcance, Padre. Tú quieres lo mejor para nosotros, pero nuestras desobediencias, Señor, van a traer consecuencias muchas veces, Padre. Y tal vez ya están esas consecuencias porque no hay gozo, no hay libertad, no hay rumbo, no hay dirección, no hay propósito, no hay satisfacción en nuestras vidas, solamente una apariencia de religiosidad. Pero no hay comunión con tu presencia, Padre. No hay ninguna aspiración de servirte, de hacer tu voluntad, de llevar a cabo lo que nos mandan. No hay fuerzas para amar a los demás, no hay fuerzas para perdonar a nadie, no hay fuerzas, Señor, para disponerme a servirte. Y todo porque en mi corazón hay desobediencia, Señor. Porque he dejado entrar muchas cosas que han apagado, Señor, el deseo. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos perdones, Señor. No queremos tener ese corazón duro como, Señor, reaccionó el pueblo de Israel y terminó llevándolos a la cautividad, a la muerte de tantos, Señor. Danos un corazón sensible, que se humille y que reconozca, que se arrepienta, que te pida perdón y que se disponga, Señor, a volverse a ti, a volverse a las sendas antiguas, a buscar la santidad, a temerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, en esta hora. Señor, sabes que sin ti nada podemos, nada somos, Señor. Dependemos de ti. Queremos tu ayuda, Señor, pero tu palabra dice que tú estás dispuesto. Solamente tenemos que venir a ti con sinceridad, con todo el corazón. Ayúdanos a tener ese sincero deseo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias por tu palabra, porque nos habla, porque nos recuerda, para que no nos conformemos, Señor. Para que no andemos, Señor, muertos espiritualmente en el sentido de que no tenemos comunión contigo, no tenemos sensibilidad a tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Si hay alguien aquí que no te conoce, que no ha entregado su vida a Jesús, que no ha nacido de nuevo, te pido que en esta hora, Padre, tu palabra llegue a su corazón, tu Espíritu Santo le convenza de su pecado, tú te reveles a él y le muestres su necesidad de justicia. Y la única justicia que tú aceptas es la justicia de Jesús, Señor, que murió en la cruz por nosotros. Y que en esta mañana pueda rendir su vida a Jesús y disponerse a rendir su voluntad a ti, Padre. En el nombre de Jesús.